toca hacer una clase de trigonometría. Trigonometría, ya saben que viene del griego trigo, ¿no?, que es triángulo, y metro, que es medida. Entonces, trigonometría se basa en la medida del triángulo. Vamos a trabajar todo lo que son triángulos y mayormente triángulos rectángulos. Entonces ahora nos toca empezar con ciertos detalles, ciertos términos, ciertos elementos, para poder entender después todos los temas que vamos a continuar. Bien, chicos, continuamos. Entonces vamos a empezar. Ustedes saben que en geometría conocemos los ángulos, diferentes tipos de ángulos que podemos dibujar en geometría, ya sea ángulos agudos, ángulos obtusos, ángulos rectos, ¿no es cierto? Entonces, en trigonometría también podemos trabajar con los ángulos, pero en trigonometría trabajamos con el ángulo trigonométrico, ¿ya? El ángulo trigonométrico. ¿Qué cosa es el ángulo trigonométrico? El ángulo trigonométrico es un ángulo también como en geometría, pero tiene ciertas características. El ángulo trigonométrico se forma cuando uno de los rayos, ustedes saben que los ángulos están formados por rayos que parten de un vértice, ¿no es cierto? Entonces, el ángulo trigonométrico, ¿no?, se forma cuando uno de los rayos gira alrededor de un punto llamado vértice. Entonces, digamos que un rayo queda estático y el otro rayo gira para formar el ángulo trigonométrico de cualquier medida, ¿no es cierto? Y se tiene que poner hacia donde gira el ángulo trigonométrico. ¿Por qué se tiene que poner? Porque el ángulo trigonométrico, como es solamente uno de los rayos el que gira, también puede girar hacia abajo. Y tenemos también hacia acá el ángulo trigonométrico, que parte de este rayo fijo, ¿no?, del semieje de las abscisas, ya ustedes saben lo que es eso, y hacia el sentido antihorario o hacia el sentido horario. Ese es un ángulo trigonométrico. Se diferencia de estos ángulos porque estos ángulos, ambos rayos se pueden mover, ¿no es cierto? Este rayo también se puede mover y podemos formar un ángulo así, pero eso es en geometría, ¿ya? Esto es en geometría. Pero en trigonometría, cualquiera de estos ángulos no sería un ángulo trigonométrico. Un ángulo trigonométrico es el que tiene fijo uno de los rayos, ¿no?, el rayo del semieje de las abscisas, solamente este, y el otro rayo gira en sentido antihorario o en sentido horario, ¿ya? Entonces, ya tenemos claro. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un ángulo trigonométrico haciendo que gire así? ¿No? Digamos que gira y yo pongo esto, ¿no? Entonces, ¿qué diría? ¿Este es un ángulo trigonométrico? Este no es un ángulo trigonométrico. Ese no es ángulo trigonométrico. ¿Por qué? Porque el triángulo trigonométrico tiene que partir del semieje de las abscisas. Quiere decir, tiene que estar el rayo hacia la derecha. Y de ahí el otro rayo se mueve en sentido antihorario o en sentido horario. Cuando es en sentido antihorario, este ángulo es positivo, ¿ya? Pero cuando es en sentido horario, el ángulo es negativo. Muy bien, chicos. Entonces ya tenemos lo que es un ángulo trigonométrico. Y aquí podemos escribir las características del ángulo trigonométrico. Entonces, ¿cuál sería la primera característica? Que el ángulo trigonométrico, a ver, aquí tenemos anotado las características, son móviles, ¿no es cierto? Son móviles porque rotan hacia todos lados, ¿no? Son móviles, no se mantienen estáticos como estos ángulos, sino pueden moverse. Giran, ¿no?, infinitamente. Giran infinitamente. ¿Qué quiere decir eso?
que yo puedo tener un ángulo trigonométrico no solamente de 360 como acá, si gira el total, sino puedo tener ángulos trigonométricos de más de 1000 grados, ¿ya? Esas son las características más saltantes que podemos observar. Bien, chicos, entonces no nos olvidemos de que las más importantes es que son móviles y que giran infinitamente. O sea que yo puedo tener mi ángulo trigonométrico, ¿no? Y este rayo de acá puede girar y girar y girar y girar y llegar hasta acá, formando ángulos mucho mayores de 1000 o 2000 grados. Seguimos. Después que hemos visto las características, vamos a ver entonces a qué conclusión llegamos. Vemos aquí que el ángulo trigonométrico es mayor que el menos infinito y menor que el más infinito. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo trigonométrico, como les dije, gira infinitamente, por lo que puede estar desde el menos infinito hasta el más infinito. Tiene cualquier medida. Bien, acá vamos a ver un ejemplo de cómo trabajamos las direcciones del ángulo trigonométrico. Por ejemplo, aquí. Acá me dice que este ángulo está yendo en sentido antihorario. Si en sentido antihorario, quiere decir que este ángulo es positivo. Y el otro ángulo, alfa, está yendo en sentido horario. Por lo tanto, este ángulo es negativo. Entonces acá, ¿cómo puedo representar esta operación? Entonces yo digo, el ángulo phi, que es positivo, menos el ángulo alfa, que es negativo, me va a dar un ángulo de 90 grados. ¿Okay? Y ya está representado esta imagen, ¿no? Si yo les digo, representa este ángulo, ustedes me ponen phi positivo menos alfa igual a 90 grados. En este otro ejemplo, tengo ya no dos ángulos, sino tres, ¿no es cierto? Entonces, alfa, que es antihorario, vendría a ser positivo. Este ángulo vale 90 grados, no tiene signo. Y el ángulo beta sería negativo, ¿correcto? Entonces, ¿cómo puedo representar esto? Esto puedo representar alfa más 90 grados, ¿no?, menos beta igual a 180 grados, ¿no? Porque todo es un ángulo llano que es 180 grados. O lo mismo, o que es lo mismo decir alfa menos beta igual a 90 grados. ¿Por qué? A ver, si se dan cuenta, ¿no? Ya varios se deben haber dado cuenta. Porque este 90, como está con signo positivo, pasa a restar y 180 menos 90 me va a quedar 90 grados. ¿Ya? Bien, entonces ahora ponemos de subtítulo la medición de un ángulo. ¿Qué vamos a ver en la medición de un ángulo? La medición de un ángulo no es otra cosa que darle un valor a cada ángulo que se forma, ¿no?, para que tengamos en cuenta cuáles son los ángulos que vamos a trabajar. Bien, entonces si yo tengo aquí mi semieje positivo de las abscisas, ¿no?, y se forma, y el rayo va hasta acá, entonces, ¿qué cosa se ha formado? Se ha formado un ángulo de 90 grados. Y ese ángulo de 90 grados se dice que vale un cuarto de vuelta. ¿Ya? Un cuarto de vuelta. Bien. Ahora, si yo tengo mi rayo positivo y el otro rayo se va al lado opuesto, entonces lo que estoy formando es un ángulo de 180 grados. Un ángulo de 180 grados se considera un ángulo de media vuelta. De media vuelta. Bien. Ahora tengo mi rayo, sigo teniendo el rayo porque es ángulo trigonométrico, semieje positivo de las abscisas, y ahora el rayo se abre, ¿no?, hasta acá. ¿No? Entonces, ¿qué cosa está formando? Está formando un ángulo de 270 grados.
Y ese ángulo de 270 grados le llamamos 3/4 de vuelta. Entonces, si yo les digo formen un ángulo de 3/4 de vuelta, me harán un ángulo de 270 grados. Y por último, tenemos el rayo que dio toda la vuelta y vuelve a su posición original. Aquí. Vuelve a su posición original y al dar toda la vuelta formó un ángulo de 360 grados. Y este ángulo se llama un ángulo de una vuelta. Bien, de eso se trata la medición de un ángulo. Bien, chicos, vamos avanzando. Seguimos con nuestra clase de trigonometría. Entonces vamos a reforzar. Reforzando, ¿no? O sea, haciendo un resumen de toda la clase, vemos aquí el ángulo trigonométrico que tiene su lado inicial y su lado final. ¿Ya? No olvidemos. Entonces, este ángulo trigonométrico está yendo en sentido antihorario. Por eso hemos puesto acá sentido antihorario, hemos puesto el ángulo alfa es igual a un ángulo positivo. Y O viene a ser el vértice. Ya saben que este ángulo trigonométrico gira alrededor de un punto llamado vértice. Aquí a este lado he dibujado otro ángulo trigonométrico con su lado inicial, siempre, y el lado final. Pero el lado final no ha ido hacia el sentido antihorario, sino hacia el sentido horario. Por eso que el ángulo está como que fuera, ¿no es cierto? Este es el ángulo teta. Entonces, sentido horario, el ángulo teta es un ángulo negativo y O sigue siendo el vértice. ¿Ya? Y acá tenemos algo para recordar, que un ángulo puede dar muchas vueltas y cuando es en sentido antihorario va a dar hasta más infinitas vueltas. ¿Qué significa más infinitas vueltas? También significa más infinitas revoluciones. Lo mismo pasa con el que gira en sentido horario, puede girar infinitamente y eso va a ser menos infinitas vueltas o menos infinitas revoluciones. Ustedes pueden preguntar a sus papis o a sus abuelitos, ¿no? Aunque ahora ya ha vuelto los discos de vinilo, donde decía 45 revoluciones por minuto o los long play que eran 33 RPM decía, ¿no? ¿Qué significa RPM? Revoluciones por minuto. ¿Qué significa revoluciones? Ya saben entonces lo que significa. El disco gira por minuto 33 vueltas o 33 revoluciones. Y los discos pequeñitos giraban 45 vueltas, ¿no? Por minuto. Quiere decir que los discos pequeñitos giraban más rápido que los discos grandes. Entonces vemos la relación con las revoluciones de los discos, con las revoluciones que vemos acá en los ángulos, como para que hagan un recordatorio o como para que no lo olviden, ¿no? Entonces aquí tenemos el refuerzo. Espero que lo estén copiando en el cuaderno, todo el tema, porque después vamos a continuar con los siguientes temas de trigonometría y todos tienen que estar en su cuaderno, chicos. Nos vemos.